Muy buenos días con todos compañeros, licenciada. Bueno, nuestro grupo ha elegido al filósofo Augusto Comte para explicarlo más a fondo. A continuación, bueno, quiero empezar hablándole un poco sobre quién es Augusto Comte. Augusto Comte nació el año de 1798 en Montpellier, Francia. Viene de una familia de clase media, católica, conservadora y muy de parte de la monarquía, es decir, fue una familia muy religiosa. Fue un personaje muy inteligente desde su niñez, teniendo una gran capacidad intelectual muy arriba de sus compañeros. Fue discípulo y también secretario de Saint-Simon, quien había estado interesado en la elaboración de programas para una reorganización de la sociedad de su tiempo. Comte rompió con su maestro por varias causas. Una de ellas también fue que Saint-Simons trató de robar su primera obra donde salieron sus postulados sobre la ley de los tres estados. También es un filósofo que se considera como el primer filósofo de la ciencia en el sentido moderno, y también desarrolló el término sociología y trató de esta disciplina como el logro supremo de las ciencias. Bueno, hablemos un poco acerca del positivismo. Augusto Comte es el principal representante del positivismo. El positivismo o filosofía positiva es una teoría filosófica que sostiene que todo conocimiento genuino se limite a la interpretación de los hallazgos positivos, es decir, reales, perceptibles sensorialmente y verificables. El positivismo nació en el siglo XIX. Esta filosofía surgió de la necesidad de tratar a los fenómenos sociales con la misma metodología y otorgándoles la misma categoría que las ciencias naturales. Así, el positivismo defiende que el conocimiento se obtiene en base a la experiencia y asegura que con el método científico es la única vía para conseguirlo. Tenemos algunas características de positivismo, entre ellas el rechazo del dogma y de las verdades absolutas, la observación y experimentación de la búsqueda de leyes y teorías, el rechazo de la metafísica y por último, el investigador social ha de ser objetivo, no puede dejar que interfieran sus prejuicios o sus preferencias. Sus principales postulados los podemos resumir en: todos los saberes, todas las disciplinas debían confluir en cuanto a organización de una sola ciencia como la física. Todos los saberes, todas las ciencias debían trabajar operativamente con un método único de investigación. La realidad, lo real, lo positivo, eran los objetos que aparecían ante el sujeto cognoscente. La ciencia debía trabajar descubriendo la estructura causal de dichos fenómenos y debía elaborar cadenas de enunciados formalizados que constituyeran leyes y teorías lo más simples posibles, para dar cuenta de los procesos acontecidos en el mundo de la naturaleza. La teoría de los tres estados. Para hablar de este estado, debemos saber que la ciencia, de acuerdo a la ley de Comte, se desarrolla en este orden: matemáticas, astronomía, física, química, biología y sociología. Dividida así porque van de mayor dificultad a menor. Esta teoría fue propuesta por Comte. Se basa en que la ciencia pasa por tres estados: grandes, épocas o fases, los cuales serían el estado teórico. En este estado los hechos son naturales, se explican mediante causas extrínsecas a la naturaleza, es decir, que las causas son invisibles y entidades como divinidades. El estado metafísico. El estado metafísico es un estado intermedio entre lo teórico y el positivo. Y por último, el estado científico. El estado científico o estado positivo es la subordinación constante de la imaginación a la observación. Bien, en la clasificación de la ciencia, esta es otra de las aportaciones de Augusto Comte a la sociología más importante. La filosofía positiva de Comte pone límites a la ciencia como no es posible ir más allá de los datos de la experiencia. No es necesario recurrir a ninguna entidad sobrenatural para explicar el mundo, sino atender a las leyes de la naturaleza, que siempre son las mismas. Es necesario excluir pues el ámbito científico a todos aquellos pretendidos saberes con una base metafísica o teológica, motivo por el cual tanto teología como metafísica
quedan fuera de su clasificación. Comte propone un único método para todas las ciencias, que según él solo se diferencia por su grado de complejidad, y en base a esto establece una jerarquía de estas, como la matemática, astronomía, física, química, biología. En la matemática es la ciencia más simple de todas, ya que su centro de atención es el nivel más simple de la realidad, con la cantidad. En astronomía, además de la cantidad, estudia la fuerza entre los cuerpos. Física es más compleja que las anteriores al incluir sus estudios como la luz. Y química, biología, su grado de complejidad aumenta al tratarse de ciencias que se ocupan de organizar y ordenar la materia. Las principales obras de Augusto Comte empiezan a partir del año de 1822, donde publica el Plan de Travaux Scientifiques. En el año de 1826, él comienza a desarrollar lo que sería el curso de filosofía positiva, el cual no fue publicado hasta el año de 1842, en donde este trata de responder a los avances de la ciencia de aquella época. En 1844 publicó el Discurso sobre el espíritu positivo, donde hablaba sobre su ley, la ley de Comte. Y de 1851 a 1854 lanzó diferentes obras, recalcando la que sería como la que sería el catecismo positivista, donde este explica o refuerza su teoría sobre el positivismo. Podemos concluir que el positivismo explica, controla y predice la naturaleza de la realidad, que la describe como dada. La relación sujeto u objeto la manifiesta como independiente, natural, neutral y libre de valores. Su objetivo fundamental es la generalización mediante metodologías deductivas, cuantitativas, centradas sobre las semejanzas. La última explicación está orientada a la casualidad, causas reales, temporalmente precedentes y simultáneas, libre de valores que pudieran contaminar los resultados. Y aquí como se puede observar, están las fuentes donde sacamos la información del autor dado. Gracias.